Vamos a comenzar la lectura detenida de los textos de Jack Deere en su libro The Beginner's Guide to the Gift of Prophecy. Vamos a ir distinguiendo lo que en ellos hay de verdad, lo que en ellos hay de matizable o que necesita ser comentado, y eso lo voy a señalar en amarillo, y lo que en ellos hay de erróneo, de falso, y lo voy a señalar en rojo. Dice Jack Deere en su libro, cuando trata la cuestión sobre cómo discernir la voz del Señor: si leemos la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, aprenderemos a reconocer el carácter de la voz del Señor. Esta afirmación es verdadera. Si leemos la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, aprenderemos a reconocer el carácter de la voz del Señor. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué señalo en amarillo una parte de esta afirmación? Porque creo que hay que ser muy cuidadosos con esta cuestión. Esta afirmación de que la Escritura debe ser leída bajo la iluminación del Espíritu Santo puede ser utilizada y ha sido utilizada para defender cualquier herejía. Porque pues yo vengo con mi nueva interpretación de la Sagrada Escritura, digo que es una interpretación que me la ilumina el Espíritu Santo y el resto del mundo ya no tiene razón y punto, ¿no? Por supuesto, la Sagrada Escritura debe ser leída bajo la guía del Espíritu Santo, que es su autor. Y esto ha de hacerse dentro de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia significa dentro de los 2000 años de historia de la Iglesia. Lo veíamos con Edith Stein hace unos días. Ella decía, tenemos que examinarlo todo como nos manda San Pablo. Para ello necesitamos tener un criterio. Y ese criterio lo tenemos. ¿Dónde? Decía ella. En los santos padres y en los santos doctores. Tengamos pues cuidado de no utilizar esta idea, que es verdadera, como una especie de arma arrojadiza para desautorizar cualquier interpretación que no nos gusta o para darle peso a la interpretación que a nosotros nos gusta. Continúa Jack Deere. En la Escritura vemos que cuando Jesús habla a sus seguidores, no condena, regaña ni se queja. Señalo en primer lugar en amarillo a sus seguidores. Es un matiz muy interesante el que hace aquí Jack Deere, pero creo que funciona como una pequeña trampa psicológica. Es verdad que la mayor parte de las palabras fuertes de Jesús van dirigidas a personas que no son sus seguidores. Eso es verdad. Y entonces, como la mayoría de esas palabras van dirigidas a otro grupo, parece que aquí está intentando convencernos de que cuando Jesús habla a sus seguidores, nunca sus palabras son de una determinada manera. Y eso no es verdad, y por eso lo voy a señalar en rojo. Dice que no condena, ni regaña, ni se queja. Y no es verdad. Lo de condenar se puede entender de varias maneras. No condena a sus discípulos, a sus seguidores. Vale, si condenar significa decirle a una persona en concreto, tú vas a ir al infierno, eso no lo hace ni con sus discípulos ni con nadie más. Si condenar significa decir que alguien va a ser castigado, al menos como alguien en abstracto, eso lo hace el Señor. Y se aplica también a los discípulos, cuando dice que vendrá el Hijo del Hombre, separará a derecha e izquierda a los buenos y a los malos, y a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos. Eso afecta también a sus seguidores. Y más evidente todavía es cuando habla de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se considera a sí mismo mi seguidor y me diga mi Señor, no todos van a entrar. Y de hecho algunos dice que vendrán diciendo que han hecho cosas por mí en mi nombre y yo les diré, no os conozco. Entonces, también para los discípulos hay aquí una condena en ese sentido de, ojo, no entréis en este grupo en el que, no, si entráis, pues seréis rechazados, ¿no? Dice que les diré que apartados de mí no os conozco. Si entendemos la condena en un sentido más suave, como la mera declaración de culpabilidad, eres culpable de algo, eso sí se aplica también muy claramente a sus discípulos. Les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, hombres de poca fe. Jesús denuncia, juzga, critica la poca fe de sus discípulos. En cuanto a regañar, está claro que a San Pedro le regaña y le dice, piensas como los hombres, no como Dios. Le está diciendo, estás actuando mal, estás pensando mal, tu comportamiento no es bueno. Y dice Jack Deere que no se queja nuestro Señor, pero después de la última cena van al huerto de los olivos, Jesús les pide a 3 de sus apóstoles que le acompañen
en ese momento y se los encuentra dormidos y se queja. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Acudiendo a la Sagrada Escritura, vemos que lo que Jack Deere está afirmando no es verdad. Y continúa diciendo, su voz es calmada, tranquila y con autoridad. Incluso sus avisos y reprensiones traen esperanza. Vamos con lo primero. Su voz es calmada y tranquila. Quiero hacer una aclaración, y es que parece que si digo que la voz de Jesús en un momento determinado no es calmada y tranquila, entonces la única opción que nos queda es que sea una voz rabiosa y llena de odio. Y no es verdad, entre medias hay muchos grados, ¿no? Entre suave y rabioso, pues hay muchos matices. Y hay algunos pasajes del Evangelio que es difícil escucharlos con una voz suave y tranquila. No estoy diciendo, lo niego que el Señor diga estas cosas con rabia, pero desde luego no me parece que lo diga con una voz tranquila. Vamos a poner ejemplo. Cuando el Señor baja del monte después de la transfiguración, se encuentra con una situación que le hace reaccionar. Le están planteando la cuestión de que hay una persona a la que los apóstoles, los discípulos no están pudiendo ayudar, está atacado por un demonio. Y Jesús, en vez de resolver la cuestión, que es lo que le están planteando, hace un pequeño cambio de tema, ¿no? ¿Sabéis qué pienso? Pienso que ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? O sea, estoy cansado. Y estas palabras no se pueden leer como si el Señor las dijera con rabia, pero creo que tampoco se pueden leer como si el Señor las dijese con una dulzura y una suavidad extremas. Creo que hay fuerza en esas palabras, hay una queja fuerte del Señor en esas palabras. Y eso mismo ocurre también, y yo creo que todavía de manera más clara, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de obstáculo, piedra de tropiezo. Por supuesto, hay amor. El Señor no odia a Pedro, le ama con una ternura enorme, pero ahí le está hablando con fuerza. Le habla con fuerza. Detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Y sobre la siguiente cuestión que mencionaba Jack Deere, su voz es calmada, tranquila y con autoridad. Incluso sus avisos y reprensiones traen esperanza. Y creo que en esto tampoco las palabras de Jack Deere son ajustadas y no corresponden con lo que leemos en la Sagrada Escritura. No es la opinión de nadie, es lo que dice la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, en la última cena, el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar. Y estas palabras de Jesús, lo que provocaron en sus apóstoles más íntimos que están participando de esa última cena con Él, en la que Él está abriéndoles el corazón, la respuesta de ellos, la reacción que provoca en ellos esta palabra del Señor es que ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle, estas palabras en ellos provocan tristeza. En parte seguramente porque son conscientes de que cualquiera de ellos podría llegar a ser un traidor. Y si no eran conscientes en ese momento, van a serlo unas horas más tarde. Son unas palabras del Señor que les rompen, ¿no? Les llenan de tristeza. Y por supuesto, hay unas palabras dirigidas a uno de sus apóstoles, el que lo va a entregar, que dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría no haber nacido. Y estas palabras no provocaron en Judas que se llenase de esperanza. No, es un hecho que no. Por tanto, creo que con realismo tenemos que entender que las palabras del Señor pueden resultarnos duras. A veces porque son duras. Y en ocasiones, aun no siendo duras, pueden provocarnos. Puede costarnos aceptarlas. Y voy a poner otros ejemplos muy rápido. A ver, cuando Jesús le pregunta con ternura infinita, Pedro, ¿me amas? Esas palabras del Señor le rompen el corazón a Pedro, le parten por dentro. Y son palabras de ternura, inmensamente tiernas. Y sin embargo le duelen, le cuestan esas palabras a Pedro. Y hay otro ejemplo también muy bonito y muy claro. Se acerca un joven y le está preguntando qué tengo que hacer. Y Jesús le mira con ternura a aquel chico y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Le está hablando, le está ofreciendo el mayor tesoro
del mundo y sin embargo aquel muchacho se fue triste. A veces las palabras del Señor pueden incomodarnos, pueden resultarnos pesadas y a ese muchacho le resultaron muy pesadas, muy pesadas. No pudo aguantarlas. También a veces las palabras del Señor pueden romper nuestros planes. Hay dos casos de personas bien intencionadas que le dicen al Señor, yo te seguiré, pero tengo este plan, tengo un plan, ¿no? Voy a ir primero a mi casa, voy a ir a enterrar, y a los dos el Señor le rompe los planes, les dice, mira, que los muertos entierran a sus muertos y el que mira atrás no puede ser, ¿no?, un discípulo mío. Esas palabras tuvieron que incomodarles un poquillo a aquellas personas que tenían súper buena intención. Quiero ir contigo, Jesús, quiero ser tu discípulo, pero he pensado una manera de hacerlo. Y el Señor le rompe sus planes. Y a veces el Señor puede rompernos los planes y puede fastidiarnos. Y es la voz del Señor. Y es la voz maravillosa y tierna y dulce del Señor. Y puede ser dura para nosotros. Creo que es importante que abramos nuestra mente, que leamos la Sagrada Escritura, que estemos abiertos a escuchar la voz del Señor tal y como Él quiera hablarnos con lo que Él quiera decirnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.